Entonces, vamos a comenzar con el texto, la historia de la ética en el mundo antiguo. Quizás no lleguemos a verlo todo, lo que quede pendiente lo van a tener en un posterior video. Así me tomo todo el tiempo como para desarrollar cada punto y que lo podamos relacionar bien. Eh, bueno, habrán visto ahí una serie de mapas en el texto y una breve reseña del contexto, pero es más que nada para ubicarse en el tiempo, eh, para ver de alguna manera de dónde surge esta idea de la ética y cómo se va construyendo. La ética como disciplina nace con Sócrates en el siglo V a.C., pero la filosofía nació unos siglos antes, nació en el siglo VII a.C., en una región de lo que serían las costas de Turquía. Ahí hay un montón de islas muy chiquitas: Mileto, Jonia, eh, Efeso, bueno, y otras que no aparecen ahí, que fueron puntos de surgimiento de la reflexión y del pensamiento, en lo que se llamaron los filósofos presocráticos o los jonios. Eh, Es más que nada como para ubicarnos. Estos filósofos, desde Tales, pasando por Parménides, por Anaximandro o Anaxímenes, tenían más que nada un interés centrado en el origen del mundo, en el surgimiento del universo, de la constitución de los objetos, cómo estaban constituidos materialmente los objetos. Era un interrogante que estaba muy vinculado con eso, ¿no? Con lo material y con lo cosmológico. Y después vamos a tener el primer, podríamos decir, filósofo, o los filósofos un poco más abstractos, como van a ser Parménides o Heráclitos, que empezaron a reflexionar sobre la cuestión de la esencia de las cosas. Es decir, qué diferencia había entre una cosa o la otra, por qué las cosas cambiaban de forma si tenían una particularidad. Bueno, esto hace al surgimiento de la filosofía, pero no de la ética. La ética nace con Sócrates en el siglo V a.C., porque Sócrates primero va a ser el primer filósofo en plantearse la cuestión de lo humano, ¿sí? Es decir, quiénes somos, eh, por qué estamos en este mundo, eh, qué hacemos y por qué hacemos las cosas de una determinada manera y no de otra manera. Bueno, ahí está el principio de la ética, ¿no? ¿Cómo actuamos y por qué actuamos de la manera que lo hacemos? Ahí está la cuestión de la ética, y desde ahí van a aparecer un montón de ideas tratando de entender la acción humana. Bueno, la primera idea de Sócrates, de su pensamiento, va a estar vinculado con el autoconocimiento. Él va a decir, a ver, yo no puedo entenderme a mí mismo, no puedo entender mi accionar si no me conozco, ¿sí? Si no me estudio, si no me analizo, si no me observo en todos los momentos de la vida cotidiana. Necesito conocer toda esa información sobre mí para poder entender cómo actúo. Es decir, que el principio de la filosofía y de la ética socrática es el autoconocimiento, ¿sí? Es el estudio de sí. Por eso la frase famosa de Sócrates: conócete a ti mismo. Esa idea tiene 100% de aplicación en un docente, y justamente en un profesor de educación física, porque no se puede concebir, por ejemplo, un deportista, ¿sí? o la enseñanza del deporte que no vaya acompañado con una práctica de autoconocimiento. La práctica del estudio de sí es más una concepción que surge más o menos en los 90. En los 90 aparecen un montón de disciplinas. La más conocida quizás hoy sea Pilates, ¿no? Pero hay muchas disciplinas corporales, por ejemplo, como la bioenergética,
algunas artes corporales de tipo oriental que apuntaron más que nada al estudio del cuerpo, a la comprensión del cuerpo y a la conciencia corporal, ¿no? Es decir, cómo camino, cómo me siento, cómo uso mi cuerpo, las consecuencias de un mal manejo de un cuerpo, las consecuencias de una mala alimentación. Hoy en día también se habla mucho del tema vinculado a la alimentación, ¿no? Que tengo que comer conscientemente. Bueno, toda esa concepción que ya viene de Sócrates y que se fue olvidando en la modernidad, porque en la modernidad eh, existió la idea del hombre máquina, el hombre que funciona automáticamente y no tiene que conocerse ni comprenderse, es un concepto que hoy en día está como muy presente, ¿no? Y no podemos concebir la práctica de un deporte sin un autoconocimiento, ¿no? Sin que uno llegue a- a observarse y a conocer cómo practica un deporte. El principio de la técnica en cualquier deporte, ¿no? Pero que también está vinculado con cómo son mis actos cotidianos y mi forma de vida, ¿no? Descanso, alimentación, vida social, porque eso hace mucho a poder comprender cómo yo funciono, ¿eh? Y entender la lógica de mi cuerpo y del funcionamiento de él. Así que bueno, ahí tenemos un principio, el conocimiento de sí mismo. El conocimiento de sí mismo, socrático, está vinculado al pensamiento propio, es decir, que tiene que haber una reflexión, tiene que haber un razonamiento, ¿no? En cada acción, y sin ese autoconocimiento y sin esa reflexión no puede haber transformación, no puede haber cambio. Hay una serie de virtudes que rescata Sócrates. La palabra virtud va a ser una palabra central, lo habrán visto en el texto de Peters, pues de Peter ustedes tienen dos capítulos, uno es el de Midley, pero después tienen otro en donde hace un análisis muy breve de la historia de la ética y en donde ahí el autor plantea que hay dos principios de la ética en la antigüedad que son muy importantes, ¿no? Uno el de la felicidad y otro el de la virtud, o arete. Bueno, la virtud, que va a ser un hallazgo de Sócrates, tiene que ver con todas esas acciones humanas o actitudes humanas que son comunes a todos y que son necesarias para una vida plena y para una transformación. A ver, hoy en día podemos asociar el concepto de virtud al concepto de valores, ¿no? Eh, y el tema de los valores es algo que de a poco se va como instalando en la docencia, en la formación de docentes, en la práctica deportiva, ¿no? Porque si uno no tiene valores, uno es como que se estanca en algún momento. Valores que van desde el equilibrio, desde la paciencia, de la organización, de la disciplina, del respeto. Bueno, son todas virtudes. Y Sócrates lo que va a plantear es que esas virtudes que son universales, aparece esta idea de lo universal, ¿no? Que son todas actitudes, emociones o formas de pensar que son comunes a todos los seres humanos y que todos los seres humanos los tenemos o las tenemos. Ahora, muchas de esas virtudes pueden estar como dormidas o pueden estar ocultas y de ahí esta idea de que la práctica socrática se centra en despertar en su alumno esas virtudes, ¿no? O esas formas de pensar. La mayéutica va a ser una práctica que va a proponer Sócrates para despertar esas verdades internas que están dormidas en el individuo. Si lo llevamos a la ética, justamente
esa parte podríamos decir positiva. Acá dice la compañera despertar la bestia interior. Bueno, sí, ahí hoy en día hay todo un debate sobre eso. En el campo de la psicología no es de ahora, ya es de hace bastante, ¿no? Que hay un psiquiatra suizo, Carl Jung, que dice que así como tenemos dormidas cosas buenas, tenemos dormidas cosas malas, que él le llama la sombra, ¿no? Todo ese lado oculto que uno niega en sí mismo y ve en los demás. Bueno, justamente eso también se puede despertar y lo que va a decir Sócrates, no va a hablar de la bestia interior o de la sombra, va a decir que el autoconocimiento permite una transformación, ¿no? Eh, y permite un crecimiento interior y un desarrollo de esas virtudes. Por ejemplo, si yo no tengo paciencia, ¿sí? Si soy una persona que me enojo fácilmente, bueno, en el campo de lo competitivo estoy perdido, ¿no? Porque justamente en una maratón, en una carrera de aguas abiertas, que es lo que yo manejo, porque es el deporte que me gusta y que practico, si uno no tiene paciencia, si uno no mantiene el equilibrio, si uno no controla la pasión, bueno, abandona la carrera o se enoja o deja el entrenamiento, ¿no? Evidentemente hay un montón de emociones que pueden cultivarse y que pueden mejorarse, por eso Sócrates habla mucho del crecimiento y del desarrollo de muchas emociones o de muchas actitudes para llegar, podríamos decir, al plano de la virtud. Es decir, la virtud sería una forma de pensar o una emoción o una actitud que nos hace bien y no nos hace mal. Es decir, esa sería la regla, ¿no? Toda actitud, toda emoción, toda forma de pensar que nos tira para atrás no es una virtud. Si la virtud es algo que nos, nos lleva, nos empuja para ser mejores o para alcanzar la felicidad, que ahí hay otro tema importante, ¿no? Con Sócrates y después también con Platón y con Aristóteles va a haber una conexión entre virtud y felicidad. Si no hay cultivo de la virtud o cultivo de los valores, no se alcanza la felicidad. Una idea completamente opuesta a nuestro pensamiento occidental, que entendemos la felicidad como lograr algo, ¿no? Como alcanzar algo. Eso se ve mucho en la carrera docente, ¿o no? ¿No? Uno dice, bueno, si tuviera estas horas, si trabajara en este colegio, si fuera director de acá, director de allá, si me dieran este premio, si me dieran este reconocimiento, uno pasa corriendo toda la carrera docente para encontrar algo y después se da cuenta que son puertas donde adentro no hay nada, que uno tiene que seguir caminando y sigue abriendo puertas, ¿no? Es decir, por supuesto que eso genera eh, un bienestar y una alegría para el alma, pero no alcanza para encontrar la tranquilidad, ¿no? Lo mismo que el plano de la competencia, ¿no? No le gana a nadie nunca. Es así. Y bueno, a veces es difícil cuando uno forma parte de un equipo de entrenamiento, en el caso de ustedes, porque seguramente muchos estarán trabajando en el plano de lo deportivo y de la competencia, es muy difícil educar, ¿sí?, a su equipo para que encuentren el equilibrio, ¿no?, entre la felicidad de estar haciendo algo y que, por supuesto, que el reconocimiento o el ganar puede aumentar la autoestima, pero que uno no sea esclavo de eso, porque si no se termina frustrando. Eso se ve mucho, yo lo observo mucho en las escuelitas de fútbol, por ejemplo, ¿no? Todos quieren ser Messi, pobrecitos los nenes. Y es muy difícil eso. Y hay mucha ansiedad ahí funcionando. Entonces, bueno, yo creo que esta idea que podemos rescatar de los griegos es muy productiva, ¿no? Es decir,
Por supuesto que la materia esta no alcanza para trabajar eso, pero ustedes tienen un montón de recursos, desde el coaching que está de moda hoy, la inteligencia emocional, la neurociencia. Hay un montón de disciplinas con las que uno después se puede seguir capacitando como para tener recursos, ¿sí? Como para trabajar eso. Perdón que me están escribiendo. Si quieren pueden hablar, chicos, ¿eh? Que es más sencillo porque yo me entusiasmo y me olvido de leerlos. Todo esto, dice Marcos, se entrena o se ejercita para optimizar el rendimiento. Melanie dice, siempre pensando en lo que tenemos o en lo que podríamos tener o hacer. Y Juan dice, tal vez podría estar relacionado a lo mencionado por Freire de la pedagogía de la conciencia crítica de los sujetos. Sí, justamente, esa idea de Freire tiene mucho que ver con eso, totalmente, totalmente. Y bueno, un poco ahí lo que dice Marcos, que la idea del entrenamiento que tiene el docente de educación física es una idea muy buena porque ustedes saben que para lograr algo hay que hacer un recorrido. A veces a mí me cuesta que entiendan esa idea eh, futuros docentes de otras áreas, ¿no? Bueno, a veces pasa también con los profes de educación física cuando están estudiando, les habrá pasado cuando hicieron la carrera, ¿no? Que uno a veces no entiende que estudiar, rendir en un examen es parte también de un entrenamiento y que no es malo que te vaya mal en una materia. Es decir, esa idea del entrenamiento, de tener una meta y estar, a ver, tranquilo de que en algún momento uno la va a alcanzar, es la idea central de toda acción, ¿no? Porque, como dice Aristóteles, todos tenemos un objetivo, nosotros queremos alcanzar la felicidad, ¿sí? Pero la palabra no está ahí con el nombre de felicidad, es otra cosa, ¿no? Como dice acá la compañera, estamos siempre tratando de alcanzar algo. Bueno, eso no es malo. El tema es que no esté puesto todo el sentido en eso que yo quiero alcanzar, porque ahí no está el sentido de la plenitud, sino que el sentido de la plenitud es ir viendo cómo yo voy creciendo en ese proceso, ¿no? Yo lo hablo mucho con mis alumnos con el tema de, de los exámenes, ¿no? Uno dice, no, pero tengo que rendir esta materia, tengo que saber esto. No, vos ahí tenés que aprender a estudiar, tenés que aprender a comunicarte con el docente, tenés que aprender a organizarte con los tiempos. Fíjese que estamos hablando de virtudes, estamos hablando de virtudes, a comunicarte con los docentes, a organizar tu tiempo, a organizar tus ideas y cómo comunicarlas. Tienen que ver todas con virtudes. Es decir, que yo voy a alcanzar un objetivo cuando primero desarrolle esas virtudes, porque no es que por arte de magia llego a algo. Puedo, por acción de la suerte, me puede ir bien en algo, pero me puede pasar una vez. ¿Me siguen la idea, no? Y yo creo que ese es el sentido que nosotros tenemos que transmitirles a nuestro equipo que nosotros entrenamos o a nuestros alumnos. Yo creo que en el deporte, sé que yo fui deportista toda la vida, es el mejor lugar como para trabajar esas cuestiones, ¿no? Que primero está el triunfar dentro de mí mismo, ¿m? En reconocer cuáles son las virtudes que yo tengo que desarrollar y que fortalecer. Y que una vez que logro eso, puedo alcanzar cualquier cosa que yo me proponga. Porque si yo tengo voluntad, si yo tengo disciplina, si yo tengo sentido del orden, si yo tengo paciencia, por supuesto que no es fácil lo que estoy diciendo, ¿no? Pero es mucho más fácil cuando yo tengo claro que tengo que alcanzar estos objetivos y no que tengo que alcanzar ese objeto o ese título o ese reconocimiento. Son dos cosas completamente distintas. Eso es un poco lo que quiere decir Sócrates cuando habla de las virtudes y la felicidad. ¿Sí? Eh, bueno,
Eso es un poco el, el- el principio de las ideas de la ética socrática. Esas 4 o 5 ideas que lo nombré, que las tienen claras en el apunte. Y después ya pasamos a Platón, que Platón también, bueno, va a ser discípulo de Sócrates. Platón va a dejar por escrito toda la obra de Sócrates, todas las enseñanzas de Sócrates, porque en el mundo en el que vivía Sócrates no era importante dejar textos escritos, sino desarrollar discursos. Es por eso que él no escribió. Pero ya en el periodo en el que va a vivir Platón, que es el siglo IV a.C., lo importante era escribir. Y justamente Platón va a dejar una obra monumental y en todas sus obras van a estar plasmados los diálogos de su maestro, Sócrates. Si ustedes toman cualquier libro de Platón, en todos está Sócrates dialogando con algunos alumnos. Y cada uno de sus libros toca un tema en particular. Ahora, la cuestión que uno se tendría que hacer dentro del campo de la ética es esta. Si yo todos los libros que leo de Platón está Sócrates hablando, ¿dónde está el pensamiento de Platón? Bueno, justamente los especialistas en la obra de Platón fueron comparando sus ideas con las de su maestro y descubren que en los últimos libros, por ejemplo, El Banquete, Fedro, Filebo, que ahora lo vamos a nombrar porque justamente habla del tema de la ética, La República también tiene una serie de capítulos en donde hay muchísimas ideas sobre su ética. Es ahí donde está el pensamiento de Platón. Y si bien hay una línea en común, ¿sí?, con Sócrates, que tiene que ver con la importancia de las virtudes y la importancia de la felicidad o la eudaimonía, hay eh, otras ideas que podemos tomar para complementar el pensamiento de Sócrates. Una idea muy importante para la ética platónica es, es la tensión de fuerzas en el alma humana, ¿no? Bueno, los griegos hablaban del alma. Nosotros, en el momento en el que vivimos, no hablamos del alma, hablamos del mundo interior, de la personalidad, ¿no? Usamos otra palabra, pero en realidad queremos decir lo mismo, ¿no? Es decir, nosotros tenemos un montón de cosas que no se ven, ¿no?, que tienen que ver con nuestro carácter, la personalidad, nuestra educación, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso hace al alma humana. Ahora, Platón, para explicar esta idea de la contradicción que tenemos los seres humanos, utiliza la imagen del carruaje, el caballo y el cochero. Esa es una imagen que sirve para explicar las 3 dimensiones del alma, ¿no? Es decir, eh, para Platón nosotros tenemos una dimensión racional, es decir, tenemos pensamientos y desde ahí pensamos, elaboramos cosas, tomamos decisiones, comparamos, analizamos, nos proponemos objetivos. Tenemos otra dimensión que tiene que ver con el mundo emocional, ¿sí?, con el mundo de las emociones. Y ahí tenemos una ensalada de emociones terribles, de todo tipo, emociones que nos ayudan, emociones que nos tiran para abajo, emociones que nos fortalecen y emociones que nos debilitan, ¿no? Y después tenemos eh, todo el universo orgánico, ¿no?, que tiene que ver con las sensaciones, con la máquina corporal que se pone en movimiento y con todos los mecanismos fisiológicos que ustedes conocen más que yo. Entonces, ahí tenemos esas 3 dimensiones del alma humana. Entonces, lo que va a decir Platón es, como imagen, un carro va hacia un objetivo cuando el cochero, el conductor, sabe hacia dónde ir. Si el conductor no tiene claro dónde ir, si está confundido, si duda, termina a cualquier lado, ¿no? Y si los caballos no le hacen caso al conductor, porque el conductor no maneja bien las riendas,
no conoce sus caballos, ¿no?, también termina en cualquier lado. Entonces, ese es un principio de racionalidad que es muy propio del pensamiento de Platón, que pasa por esta idea, ¿no?, de que al principio yo tengo que tener claridad en mi razonamiento para tomar una decisión. Y no solamente pensar, porque el cochero, fíjense ustedes ahí como imagen, no solamente piensa, no solamente razona, sino que conoce los caballos, ¿no?, que son las emociones, conoce el carro, observa y sabe si el carro está bien conectado a los caballos y si sus riendas están bien conectadas a los caballos. Y tiene claro si sabe manejar las riendas. Ahora, en otra metáfora del cochero, que es explicada por un filósofo ruso que se llamó Gurdjieff, Gurdjieff decía que si el cochero está medio dormido o si está borracho, no va a saber conducir el carro, no va a saber conducir los caballos y se va a estrellar, ¿no? ¿Qué quiere decir esa metáfora? Que uno tiene que tener una claridad, ¿sí?, y en las ideas, eso siempre rescatando la idea, la ética platónica, es decir, no quiere decir que tenga razón. Yo acá les doy un detalle que les podría servir o quizás no, ¿no? Pero lo que podemos rescatar de Platón es esto. A ver, yo tengo una idea clara de lo que quiero. Le escribo, me organizo y después comparo, ¿no? A ver, mi emoción me acompaña, mi cuerpo me acompaña. Eso yo se lo explico de manera metafórica, pero ustedes lo habrán escuchado 1000 veces, ¿no? Están trabajando en un gimnasio y tienen una persona que asiste al gimnasio y viene con todas las ganas y dice, no, voy a venir todos los días a las 7 de la mañana, voy a cambiar la dieta, voy a dormir mejor, me voy a cuidar. Bueno, al menos vine más. Bueno, ¿qué pasó ahí? Bueno, que tenía una idea, ¿sí?, pero no la mantuvo. Y al no mantener la idea o al no mantener el objetivo, no la pudo, su mundo emocional no lo pudo acompañar, ¿no? Es decir, que sus emociones fueron mucho más fuertes que su objetivo y que su meta, ¿no? Eh, hay algunos ejercicios dentro del campo de lo que es la inteligencia emocional y el coaching, que tiene que ver con las determinaciones. Tiene un término, ahora se me escapó, ¿no? Pero hace referencia a aquellas ideas, ¿sí? Aquellas ideas que yo tengo que tener presentes como para alcanzar un objetivo, ¿no? Es decir, un objetivo no se alcanza si yo no tengo una idea fija en lo que yo quiero hacer. Y quizás no esté atravesando emocionalmente un buen momento, pero si yo tengo una idea clara de lo que quiero, en algún momento lo puedo lograr, pero siempre tengo que tener claro la idea. Yo eso lo planteo mucho en la docencia, y eso también como podríamos decir, receta les puede servir, ¿no? Uno tiene que tener siempre presente el objetivo, ¿sí? Como metáfora, si sacamos el carro, podemos usar otras. Si yo voy en un bote o en un barco, ¿no?, y yo quiero llegar a la otra orilla y mi barco no está en buenas condiciones, bueno, si yo no tengo claro hacia dónde quiero ir y me pongo a llorar porque el barco tiene un agujero y se está llenando de agua, y me va a costar más llegar, ¿no? Ahora, si yo tengo más claro hacia dónde quiero ir, puedo estar tranquilo, si mantengo mi objetivo, puedo acercarme más o puedo buscar la manera de encontrar o de resolver los problemas, pero nunca olvidarme del objetivo, ¿no? Nunca olvidarnos de esa idea, eh, que también se puede aplicar mucho en el campo del deporte. Yo me acuerdo que estuve etapas que estaba
estresado, con mucho trabajo, con muchas cuestiones personales, y sin embargo, en lo que era el deporte que yo siempre hice, traté de continuar, aunque no podía entrenarme como quería, la cantidad de días, pero esa continuidad, ¿sí? Esa idea puesta en el objetivo, ayudó, ¿no? Bueno, es un poco lo que plantea como receta ahí Platón, ¿no? Que tiene que haber una conexión entre el pensamiento, la emoción y el cuerpo. Por eso la virtud más importante, Platón también va a continuar esta tradición de las virtudes. La virtud central es el equilibrio, ¿sí? Para, para Platón el equilibrio es una virtud central. ¿Qué le va a llamar la justicia? Cada una de esas dimensiones del alma, la razón, la emoción y el cuerpo, que tienen otro nombre, eh, a la razón le llama la dimensión racional, la concupiscible al cuerpo y la irascible a las emociones, pero no viene al caso y no es necesario, pero les digo por si lo encuentran en algún libro o si buscan algo en internet. Cada una de estas partes tiene una virtud a desarrollar, es decir, la razón tiene que convertirse en sabiduría. Si la sabiduría es el producto de la experiencia, de la experiencia vinculada con la reflexión de los acontecimientos, porque la sabiduría no se encuentra en un libro, pero tampoco alcanza la experiencia, tienen que estar las dos cosas conectadas. Eh, la templanza vinculada al cuerpo, para Platón la templanza era una virtud muy importante porque tiene que ver con la moderación. La templanza significa moderación. Moderación en el entrenamiento, moderación en la alimentación, moderación en la actividad laboral y en la actividad cotidiana. Es decir, si no hay un principio de moderación y nos vamos hacia un extremo, en algún momento nos detenemos. Hoy yo les daba a los compañeros suyos de la otra comisión el ejemplo del sobreentrenamiento, ¿no? Es decir, planteamos un deporte a partir del entrenamiento, pero si hay un sobreentrenamiento, la persona no rinde, ¿no? Y si no se exige mucho, tampoco no rinde, ¿no? Es decir, que tiene que haber una moderación. El principio de la moderación aparece en un libro, uno de los últimos libros de Platón, que se llama Filebo. Filebo. En ese libro, todo ese libro es un diálogo que tiene Sócrates con un alumno que se llamaba Filebo, que Filebo decía que la felicidad humana pasaba por el goce de todos los placeres, ¿no? Así como que le gustaba la joda a Filebo, ¿no? Y que si la persona no disfrutaba de la vida a través del cuerpo y de todos sus placeres, no iba a encontrar la felicidad. Sócrates se ponía en el otro punto, él decía que la felicidad se alcanzaba por los placeres intelectuales, que también es un extremo, ¿no? Porque estar un sábado a la noche leyendo en una biblioteca no es muy entretenido. Pero bueno, Sócrates ahí empieza a explicar que, que la, la felicidad, eh, que la felicidad en realidad, perdón, bueno, Sócrates en el discurso que transcribe Platón ahí, ¿no? Que la felicidad intelectual o el goce intelectual o el placer intelectual pasa por disfrutar de cosas que tienen que ver con la geometría, dice él, que uno dice, le podría decir que uno podría pensar que no tiene nada que ver, ¿no? Pero él dice, por ejemplo, detrás de una música, ¿sí? Hay geometría, detrás del arte hay geometría, detrás de la arquitectura de una casa, de una pileta, hay un sentido hay una geometría, porque la geometría es la disciplina necesaria, lo mismo que las matemáticas, para encontrar una estética en las cosas, ¿no? Si uno hace las cosas sin conocimiento, salen horribles y no es nada placentero. Entonces la idea de Sócrates pasaba por ahí, ¿no? Por el placer de la estética
del equilibrio de la música y que para lograr una máxima expresión de todo eso, para hacer una casa linda en donde uno pueda disfrutar, tiene que haber conocimiento, porque si no hay conocimiento, las cosas bien no salen, ¿no? Frente a eso estaba Filebo que decía, no, viva el disfrute, ¿no? Viva el goce. Los dos van a llegar a la conclusión que ninguna de las dos alcanza y que la realización y la felicidad pasa por una moderación, ¿sí? Y que la moderación es el principio, ¿sí? Es el principio del sentido de la plenitud. La palabra eudaimonía o felicidad para los griegos no pasaba por tener algo, sino por encontrar la felicidad en el crecimiento personal. Y acá aparece la idea de la felicidad vinculada a la moderación, en donde todas las cosas tienen que estar presentes. A ver, vamos a un ejemplo concreto en la escuela. No sé en qué etapa están de la docencia, pero bueno, hay un momento que uno está pensando en horas, ¿no? Horas, cargo acá, allá. Después uno a lo mejor quiere otra cosa, ¿no? Quiere trabajar en determinada escuela, porque le gusta, porque es reconocida, porque es lindo el ambiente, o quizá después uno quiere ser director de una escuela, o preceptor, o secretario. En todos los casos, en la escuela, es decir, hay una idea a veces de la escuela, ¿no? Que uno puede decir, bueno, sí, esta es buena escuela porque hay unos profesores bárbaros, o esta una linda escuela por los alumnos que van, pero en realidad ahí hay otro elemento que a veces no se tiene en cuenta. Yo recuerdo el caso de un rector en Gualeguay que siempre organizaba reuniones, ¿no? Organizaba reuniones con los docentes, íbamos todos a comer, y eso a veces parecía que no tenía nada que ver con la escuela, pero la escuela esa estaba funcionando en un equilibrio, ¿m? Y todos los docentes estaban motivados porque ese rector había logrado integrarlos a todos los profesores, ¿sí? En encuentros, en reuniones. eh, Vos podés tener un plantel de excelentes docentes, ¿sí? Pero si falta esa mística ahí entre los docentes, como que falta algo. A veces vos decís, vas a un lugar y no te dan ganas de ir a esa escuela, no te dan ganas de trabajar ahí, porque falta eso, ¿no? Es lo que dice Filebo, no alcanza la excelencia para sentir la plenitud, ¿no? Sino que tiene que haber algo. Eh, si ustedes forman parte de algún equipo del deporte que sea, pasa lo mismo. Es decir, si uno no mantiene ese grupo unido con otras actividades más allá del entrenamiento, ese grupo no funciona, ¿no? Tenemos el ejemplo de la selección argentina, son todos crack, todos grandes jugadores y la selección nunca funciona. Y uno ve otros seleccionados en donde a lo mejor no tienen excelentes figuras y ganan todos los torneos, ¿no? Bueno, porque justamente ese clima se logra a partir de otras cosas. Hoy justamente estábamos hablando con los profes de la otra comisión de la importancia del sentido que tenían y ya con esto terminamos porque es la hora, el sentido que tenían o que tienen las jornadas, ¿no? Yo les decía que yo había trabajado como coordinador de las jornadas, cuando empiezan las jornadas con esta impronta, ¿no? De reflexionar sobre la práctica docente, sobre el funcionamiento de la institución, que fue con el eh, eh, Programa Nacional de Formación Docente, ¿no? Y la idea del programa en su principio era que la jornada sea un espacio de reflexión y también de transformación, de que el docente también pueda desarrollar otras habilidades. Lamentablemente eso no se logró. Es decir, que es un espacio interesante donde se discuten, se hablan cosas, pero todavía no se logra que de esa jornada nosotros nos vayamos contentos. En realidad vamos sin ganas o salen temas que nos termina como de amargar la mañana o la tarde, ¿no? Justamente yo creo que tiene que ver
y por eso me interesa rescatar esta idea del mundo antiguo, que hoy en día muchos filósofos y muchos especialistas en la ética lo están planteando. Hoy se está escribiendo mucho sobre ética profesional y hay muchos filósofos trabajando en empresas, ¿sí? Para asesorar a los grupos en lo que tiene que ver con las convivencias al interior de la empresa, ¿no? Porque justamente lo que falta es una reflexión sobre la participación del grupo, sobre el crecimiento del grupo, sobre limar asperezas. Cuando empezamos a trabajar como docentes nos damos cuenta que no nos alcanza lo que aprendimos porque tenemos que lidiar con un montón de problemas, ¿no? Que no entendemos a nuestros compañeros, que hay desinteligencia, que hay conflicto con los directivos, con los padres de los chicos, con los alumnos, y eso va más allá de nuestra especialidad técnica. Y ahí nos damos cuenta que hay algo que falta, que hay que trabajar desde otro plano. Yo por eso digo desde el plano de la ética. A veces la ética es una palabra ya gastada y que tiene mal olor, ¿no? Como decir la ética, como que es algo, una moralina de lo que hay que hacer, y en realidad no, tiene que ver con una reflexión sobre la vida y sobre cómo mejorar nuestra propia vida y la relación con los otros. Es justamente eso lo que propone la ética. Entonces siempre es bueno, por eso yo retomo la historia de la ética, porque en la historia de la ética se van perdiendo, es decir, después de 2000, 3000 años, así que un poco lo que nos separa de Sócrates, se van perdiendo algunas ideas que con el surgimiento de la ética fueron como muy positivas y que hay como que rescatarlas, ¿no? Hay un filósofo alemán, Birbergen, que él dice que la filosofía tiene que ayudarnos hoy en día a entender las crisis de la vida, las crisis que nos rodean con todo este lío que está pasando y nuestras propias crisis personales, y que tiene que contribuir a mejorar nuestra relación con nosotros. Bueno, chicos, eso es todo. Me quedó desarrollar un poco de Aristóteles, pero se los voy a subir en un video en todo caso, ¿eh? Así que bueno, si no tienen ninguna pregunta, vamos dando por terminada la clase.